Hola, buenas tardes chicos. Ya 6 de la tarde, ¿verdad, Pepe? Ya, empezamos un minutito antes. No, unos minutitos después. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy es nuestro día de cómo ser un artista exitoso. El miércoles pasado, si es que estuviste aquí en este en vivo, tocamos mucho los aspectos de cómo trabajar realmente en equipo, cómo conservar el trabajo, ciertos aspectos que nos permiten, desde mi punto de vista que compartí, el hecho de que hagas que una compañía donde tú llegas a trabajar, ya sea de teatro, de ópera, ballet o cualquier actividad en televisión, en cine, pues pueda ser más exitosa y al mismo tiempo permita la oportunidad de que las personas trabajen más a gusto y que logren un éxito en taquilla, que a fin de cuentas es mucho lo que justamente se busca, porque desafortunadamente este mundo se mueve por la energía dinero. Si no hay dinero no se puede hacer producciones. Si una película no jala, pues ya después el director se va a quedar 3, 4, 5 años sin dirigir, los actores quizá un par de años, en fin, etcétera. Es una cosa que se requiere. Lamentablemente, el dinero es la energía que estamos acostumbrados a usar para poder llevar a cabo ciertas cosas en lo que yo llamo un universo físico. Y para eso necesitamos crear productos que llamen la atención, que sean necesarios y podamos recibir un intercambio por aquello de lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, imagínense, y tú lo debes de saber muy bien. Yo, en una de las comedias musicales en las que trabajé, invertimos un tiempo de ensayo como de 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. En ese entonces se acostumbraba que una obra de teatro deberías de estar pues trabajando usualmente son 2 meses. Y tú entras a ensayar y ni siquiera ya es un acuerdo preestablecido, que no hay pagos, que no hay nada, ¿no? O sea, así somos los actores, los cantantes, bailarines, todas las personas que estamos en escena, que en algún momento dado decimos vamos a ensayar, pues sí, pero sabemos que en los ensayos no hay pago y que va a haber pago a veces ni en el día del estreno, porque ese día también es gratis porque va toda la familia y etcétera. Entonces, y a veces hasta, bueno, pues ya a partir de mañana o la próxima semana. Hijo, cuando lo pienso digo, qué bárbaro, qué aguante, ¿no? Pero pues así es. Pero ya para ensayar más de 2 meses, en ocasiones empiezan a tratar de darte algo a algunas empresas. En este caso, la compañía en la que yo estuve trabajando, pues cuando llevábamos 2 meses y medio, le dijimos, oigan, pues ya francamente aquí ya se invirtió en pasajes, esto, aquello y bla, bla. Y digo, a la productora obviamente no le cayó nada en gracia que todos nos uniéramos ahí y les pidiéramos que ya nos dieran un dinerito, ¿no? Al menos para los transportes y para el agua y lo que quieras. Pero bueno, a regañadientes y aunque hubo fricciones, se logró y nos empezaron a pagar. Entonces, por lo tanto, todos estos detalles son los que a veces quiero compartir con ustedes, de qué pasa, qué fricciones suceden, etcétera. Pepe me hizo el gran favor de que elaboró incluso por él mismo y por algunas personas una serie de preguntas para poder conducir más fácilmente el en vivo de hoy, porque mi idea es que en vivo es ¿cuál es el título, Pepe? Guía completa para una producción. Guía completa para una producción. No quisimos de poner teatral, ni de danza, ni nada de esto, porque prácticamente es ir y sacar los detalles. ¿Qué pasa? Como actor, como actriz, como persona que estás en el escenario o que tienes performance, siempre estás dependiendo del productor o de que alguien más cree algo. Eso fue lo que nos pasó a mi esposa y a mí durante un tiempo, en las primeras veces que hicimos.
hasta que nos fue tan mal, incluso con personas que se suponía que eran grandes amigos, unos de ellos amigos entrañables de mi esposa, que empezaron siendo sus profesores y después eran los grandes amigos que se iban a cenar juntos, que se invitaban, que no había nada del rollo de que si tú me invitas hoy o mañana yo pago. Pues hasta con ellos llegó a haber situaciones en una ocasión en la que en una obra en la que participamos los dos, pues resultó que había el presupuesto para contratar, ya no sé si 6 o 7 actores, pero el caso fue que yo le ofrecí al director hacer 2 papeles, porque en cierto momento de la obra yo podía interpretar un segundo papel, que no era necesario que se contratara a otra persona para que pues se le diera, para que yo hiciera el papel, básicamente. O sea, dije, pues ¿para qué yo te hago ese personaje? Porque yo vuelvo a salir hasta el final, tengo tiempo perfecto y me puedo transformar completamente y te hago el personaje. Entonces dijeron, muy bien, lo probaron, no sé qué, salía estupendo, les encantaba lo que hacía yo y todo esto. Era una farsa realmente lo que estábamos haciendo, me refiero a farsa en el género de teatro. No voy a decir no una farsa en el sentido de que nos estamos haciendo los tontos, ¿verdad? Sí. Pero pues no lo van a creer. En una ocasión nos venimos enterando que a los demás compañeros, unos porque estaban recién casados, otros porque eran ya un matrimonio de tiempo, a ellos les estaban repartiendo el sueldo de la persona de la que yo hice el personaje. Y a Clemen y a mí fue así como, ustedes tocan el violín, ¿no? Entonces cuando nos enteramos de eso dijimos, a ver. O sea, tú tenías el presupuesto de otro actor y en lugar de simplemente decir, voy a prorratear este sueldo entre todos, que hubiera sido, entre paréntesis, lo más justo. Después de ahí podría haber sido, Armando, haces 2 papeles, aquí está lo de 2 papeles, sí. Entre paréntesis, ¿verdad? Porque yo me imagino que incluso el que era el protagonista de esa obra debería haber ganado un poco más. Pero entonces cuando se les cuestionó los productores y estas gentes que entre paréntesis eran productores porque ya tenían vendidas las funciones porque trabajábamos para la SEP, ¿sí? Les dijo, es que ellos, uno acaba de tener bebé y el otro pues es un matrimonio, o sea que por eso a ellos les pagas más y nosotros como somos solteros no me pagas un centavo más. O sea, pues le dijimos, oye, pues ¿qué es esto? Lo correcto es que el sueldo en el peor de los casos lo debiste de haber prorrateado entre todos o incluso darme a mí un sueldo mayor porque te estoy haciendo 2 papeles. Pues nunca lo aceptaron, no quisieron, y de ser aparentemente los grandes amigos, pues tuvimos que dejar la compañía porque se nos hizo completamente injusto que eso estuviera pasando. Era un trato que lo consideramos pues deshonesto, ¿no? Y además te lo ocultaron, que eso es aparte, porque si hubiera sido algo tan abierto, es decir, oye, pues fíjate que es esto, en fin, lo que quieras. Sumado a eso nos pasaron muchas otras cosas más, y un cierto día mi esposa, estando yo en su casa, de repente se paró y dijo, ya me harté, porque también le pasó otra cosa con otro actor, con otro productor de teatro infantil, que también le hizo una chicanada a la hora de la hora. Dijo, ya me harté, ya no quiero más esto, vamos a ser nosotros productores. Entonces cuando ella se levantó, colgó del teléfono, que casi prácticamente venía llorando, y me dijo, vamos a ser productores, yo me quedé así con los ojos cuadrados, porque la verdad es que no teníamos ni para comer. O sea, estábamos todavía de novios, y yo apenas tenía para ir y venir al pasaje, y sin embargo esta mujer me sale con que nosotros vamos a ser productores y vamos a empezar a hacer nuestra propia fuente de trabajo y bla bla bla. Pero me lo dijo con tal certeza, con tal decisión e intención,
que de plano yo le dije, pues sí, mi vida, tienes razón. Y ese fue el arranque de cómo nos convertimos en productores de teatro. De ahí ya se vino el detalle de buscar ahora una obra, adaptarla, porque ella empezó a escribir, empezamos a hacer un montón de cosas, y bueno, ya no les cuento más, porque entonces entraríamos en el punto de ya contarles la historia de nuestra vida, y no es el chiste, ¿verdad? Por lo tanto, ahí empezó esto. Y ¿cuántos de ustedes, el por qué les conté esta anécdota es, cuántos de ustedes se han sentido defraudado por el productor, por el director, por la compañía misma, porque no supiste elegir al lugar en que llegaste, porque casi llegaste así en una condición en la que dijiste, si no agarro este trabajo el día de mañana ya estoy de patitas en la calle? En fin, muchas cosas que nos pasan como artistas. Entonces, ¿cuánto de esto te ha pasado? Y que a veces has tenido el punto de decir, híjole, yo creo que mejor voy a hacer algo por mi cuenta y así me quito todas estas broncas. Te echas otras que ni siquiera estás enterado. Porque esa es la verdad. Las broncas salen en todas partes y después aprende uno que era, entre paréntesis, más fácil ser actor y dejar la producción a tener que llevar los dos puestos, porque ahora eres hasta enemigo de los actores cuando ya eres el productor en muchos de los casos. Y por eso vamos a hablar hoy de ello, por si te ha surgido en algún punto esa necesidad, te ha cruzado por la mente y casi la primera respuesta que recibes de ese pensamiento es no, no se puede, o no, ¿con qué dinero? No, eres muy joven. No, eso es muy difícil. No, está muy complicado. No, ¿cómo lo vas a hacer para venderlo? No, o sea, es un no, un no, un no, seguido de una razón, otra razón, otra razón, otra razón. Pues he ahí que vamos a ver hoy en este programa cómo podemos empezar a hacer algo como esto y resolver esos nos mentales, que además desde un principio lo primero que tienes que hacer es quitarlos de tu universo, como la anécdota que conté ya de lo que le sucedió a Walt Disney cuando fue la primera vez que planteó el hacer el parque temático de Disney. ¿Ok? Bueno, Pepe, entonces, no sé si ya hay algún comentario, algo que quieran decir. Nos estaban preguntando sobre las paletas de maquillaje, pero no nos especificaron cuáles. Entonces, lo que nos responden ahorita, ¿cuáles? Vamos con la primera pregunta. Muy bien. ¿Cuáles son los secretos para escribir un guión que cautive al público? Bueno, creo que antes de decir que cautive al público, primero tendríamos que considerar cómo lo voy a escribir, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezo? Porque a veces puedes tomar simplemente una obra que ya es una obra de teatro y puedes considerar en hacer una adaptación, que tampoco es tan sencillo hacerlo, ¿sí? Tienes que tener pues cierta visión de lo que es la obra, o conocerla muy bien, o estudiarla muy bien para poder hacer una adaptación. Por otra parte, tienes el inconveniente de que si el autor de esa obra sigue vivo, no puedes hacer una adaptación sin su permiso. Tienes que tener permisos, porque ahí va el detalle, lo sepan o quizá no lo saben, es que está SOGEM, que es la Sociedad de Escritores de México, que protege los derechos de todo lo que está escrito, ¿sí? Entonces, si yo tomase, por ejemplo, que fue en nuestro caso, nuestra primera producción de teatro fue La Bella y la Bestia, bueno, pues no voy a ir a pedirle al autor permiso, porque ya fue hace 400 años, ¿no? Entonces no tengo bronca y puedo sentarme y hacer una adaptación y presentarla en SOGEM como una adaptación, y si esa adaptación se llega a poner en escena, incluso hasta con ligeros cambios, me tienen que pedir permiso, y aparte voy a tener regalías de los ingresos de taquilla,
que esa es otra ventaja de cuando haces tú, ya sea una adaptación o escribes un guión o escribes una obra de teatro. Entonces, el factor principal aquí es una adaptación, tienes que tener eso en mente y por lo tanto, si vas a hacer un cuento, si vas a hacer algo bailado, si vas a hacer algo de teatro, algo que lo vas a convertir en un cuento cantado, etcétera, pues lo más sugerible es hacerlo de obras o de cuentos en los que ya no se tenga que estar pagando derechos de autor y ya prácticamente ahí son libres y no vas a tener ese problema. Y lo único que tendrás que hacer pues ya es adaptarlo quizás a la historia en el sentido de pues no va a suceder en un bosque, va a suceder en un clima frío, en un polo o en el desierto, etcétera, en donde ya tú podrás hacer la adaptación. ¿Cuántas adaptaciones hay del cuento de Navidad? ¿No? Y ahí de repente también tienes obras de teatro que están con ciertos cambios no tan radicales porque el cuento de Navidad tiene cosas muy específicas. Bueno, pero tienes hasta el Pato Donald, ¿no? A Ricky McPato, a Rico McPato haciendo la de Scrooge, ¿no? Sí. Es una adaptación y Disney no le pagó nada a nadie por hacer la adaptación. Blancanieves, Disney no le pagó un centavo a nadie para hacer la Blancanieves, ni la Cenicienta, ni ninguna de estas. Entonces, eso sería lo primero. Después, no, vas a hacer algo original. Quieres que sea un cuento tuyo, pero de repente no estudiaste para ser escritor. De hecho, yo tampoco estudié para ser escritor. Mi esposa tampoco estudió para ser escritora. Y sin embargo se nos dio bastante bien. ¿Pero por qué? Lo que yo descubrí, o lo que descubrimos incluso juntos, porque primero empezamos adaptando, ya después empezamos a crear nuestras obras de teatro. Prácticamente yo recuerdo que hacía un esbozo general de lo que era o lo que podría ser el evento de lo que yo quería hablar. Por ejemplo, ahorita te puedo decir, vamos a hablar de una persona que pierde a sus padres y resulta que se queda solo en el mundo y empezamos a ver todas las cosas que tiene que hacer, pero el caso es de que va a terminar siendo multimillonario y cuando se convierte en multimillonario también se da cuenta que ahora su misión es ayudar a aquellas personas que estuvieron en su misma condición y los quiere ayudar a que el camino para ellos no sea tan fuerte ni tan lleno de problemas y obstáculos como lo fue para él. ¿Ya? Ahí estuvo, ¿cómo ves? Ya me aventé una historia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hice un esbozo general. Pero las cosas que no me faltaron es el inicio y el final. Son dos puntos importantísimos que debes de tener. Yo me he dado cuenta que muchos autores, de repente, no lo sé si esto sea una cosa inventada de Hollywood o no, pero de que escriben sin saber el final. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo. Puede llegar a variar, pero no saber el final es como no tener la meta a donde tengo que llegar. Yo así lo veo. Repito, no estudié para ser escritor, pero considero que tener los pequeños esbozos, ¿sí?, de un intermedio, de un inicio, a dónde debería llegar aquí en medio, pero principalmente en qué momento esto va a llegar a su fin y cómo va a llegar a su fin, para mí eso es vital, es importantísimo. Cuando tú ya tienes eso, lo que yo empezaba a hacer era, ya me iba al principio y empezaba a escribir escena por escena, con ese esbozo que ya había hecho general, que me ayudaba en un principio, y empezaba yo a desprender de ahí ideas, y por supuesto otras me llegaban nuevas y que decía, también va a ser esto, también va a ser aquello,
Yo recuerdo que una de las últimas cosas que escribí que no llevé a escena era una oda espacial en la cual pues los protagonistas pasaban por mil y un cosas y terminaban pudiendo llegar a una construcción de una civilización bastante estable y pues exitosa, por llamarla de alguna forma. Y obviamente en el inter de repente se te van ocurriendo, y cuando ya tienes a alguien como mi esposa, que juntos nos sentábamos mucho a escribir, pues entre los dos sacamos muchas cosas. También, por ejemplo, hicimos 6 obras de teatro, que estaban 6 de ellas bajo temas de la tecnología de Ronald Hobart, que es de los que les he estado compartiendo a ustedes cosas, y creamos obras de cero, a llevarlas a hacerlas comedia, la mayoría de ellas, y teníamos obviamente el tema principal, que era lo que se tenía que tocar, pero ese inicio y todo lo que hay intermedio y final era todo lo que se creaba en base al concepto de cómo, por ejemplo, hacer que una familia sea más feliz. Una de nuestras primeras obras, y que la que tuvo mucho éxito en esta área, fue una que se llamaba Una familia con tantos, ¿sí? Porque era con tantos hijos, con tantos problemas, con tantas situaciones. No, pues, y se sumaban mil y un cosas más, ¿no? Me la escribe Bárbara Ferri, le menciona que es el mejor caracterizador de la historia, el gran Armando, y le manda muchos iconos de aplausos. Por Dios, me abrumas, te agradezco muchísimo. Qué bonita validación me acabas de dar. Te agradezco enormemente. Estás en mi corazón. Gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario de las paletas? No, ya no nos escribe. Ok, bueno, ya saben que aunque no estemos dentro del tema, si hay algo que les surge, pueden comentarlo y lo aclaramos, aunque sea breve, pero tratamos de. Mañana recuerden que es nuestro día de belleza o de monstruosidad, nuestro jueves de belleza, en donde ahí entramos de lleno a todo lo que es maquillaje. Bueno, dice Bárbara Ferri, es la verdad. Gracias, Bárbara, te mando un beso, mi amor hermosa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, no sé si ahorita tienes aparte otra duda, pero te puse un esbozo muy general. Ahora, en la pregunta original, vuélvemela a repetir, Pepe, porque hay detalles adicionales que debería de mencionar. Sí, la pregunta era, ¿cuáles son los secretos para escribir un guión que cautive al público? Bueno, ahora viene el que cautive al público, porque ahí sí ya vamos a entrar en temas muy escabrosos, porque no lo puedo decir de otra forma, debido a que a veces detectar justamente algo que va a ser un éxito es imposible. O sea, si se supiera con certeza qué cosa o qué tema va a ser del agrado del público, pues cualquiera lo podría hacer. Pero ¿cómo podemos en cierta medida tener cierta certeza? Primero eres tú. Primero te tiene que gustar lo que tú estás haciendo. Te tiene que gustar ese tema para el cual vas a escribir o hacer. Después, obviamente un punto importante que me podrás decir, pero es que eso no debería de verse después. Sí y no, que es cuánta gente quieres que participe. Por ejemplo, nosotros en nuestras obras de teatro teníamos un máximo de 6-7 personas, porque sabíamos que una nómina mayor de eso ya iba a implicar verdaderamente pues un esfuerzo financiero muy importante. Entonces llegamos a tener máximo, creo, como 8 personas en escena, si no me equivoco, y no pasábamos de ahí. Entonces también a veces desde ahí tienes que empezar a plantear que aquel proyecto que vas a escribir, que también como bailarín, o sea, esto que estoy diciendo es escribir una obra de teatro, pero también como bailarín tú debes de basarte en una obra. El Lago de los Cisnes tiene un tema, La Flauta Mágica tiene un tema, en fin, todas tienen un tema en donde puede ser hasta una historia por escrito, y que aunque no lo van a interpretar vocalmente, sí lo van a interpretar con el tiempo, con el cuerpo, y por lo tanto
Tiene que tener un inicio, la zona intermedia y el final. Ahora, ¿qué es uno de los puntos que en cierta medida yo te puedo decir que al menos a mí siempre más me gusta hacer o escribir? Que es comedia. La verdad es que puede llevar su drama, su pleito, su esto, aquello, pero la comedia creo que es algo que siempre da resultado. ¿Por qué? Porque creo que conforme está la vida, la mayor parte de las personas queremos disfrutar más de una buena comedia que de un drama o de ponernos a llorar. Y a mí me pasa ahora muy seguido en esto en la televisión, o sea, me cuesta muchísimo trabajo encontrar una película que me quiera yo sentar a ver, porque la mayoría son dramas policíacos, drogas, narcos, cosas que dices tú, no, pues para eso me siento a leer el periódico, ¿no? O sea, no, quiero algo que me dé vida, que me dé fuerza, que me dé esperanza, que me vaya yo a la cama con un gusto por haber visto la actuación de una persona. Entonces muchas veces, a veces ya escojo que incluso muchas vienen clasificadas pésimamente por la gente que clasifica las películas, yo no sé quién lo hace, que te ponen drama y dices, ¿esto qué tuvo de drama? O esto qué tuvo de comedia, o sea, cosas muy mal clasificadas, pero es muy agradable, obviamente, siempre ver el trabajo de los compañeros actores, o ver, pues eso, un despliegue de talento, tanto desde un director hasta todo el elenco, la iluminación y todo esto. Bueno, regresando al punto para no perderme, entonces, no importa qué, aquí el punto es que si tú vas a hacer una producción y no tienes el punto de un guión, o quieres hacerlo desde tomar un guión para que sea algo muy personal, pues sí, tendrás que decidir qué tema principalmente. Y por supuesto, lo que te puedo decir es que la comedia siempre será algo que será bienvenida por la gente. Otras, dependiendo, si hablas en teatro infantil, siempre tiene que llevar mucha fantasía, mucho juego. ¿Por qué? Porque además los niños tienen que sumergirse en la historia y no muchas veces eso es fácil de conseguir. Tienes que jalar su atención porque los niños, desafortunadamente, por su misma naturaleza, no siempre pueden tener la atención al 100% en algo y pues están aquí y allá. De repente se les va la atención acá, o el chicle estuvo muy duro, o el chocolate estuvo muy pegajoso y ya están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Por lo tanto, una de las cosas que te puedo recomendar es, primero, haz algo que tú quieras hacer. No porque te dije que es comedia, es una comedia que siempre va a tener éxito. No, porque también el escribir comedia tampoco es tan fácil, porque vas a querer que la gente se ría. Hay gente que son los famosos stand-up, que van a hacer prácticamente una historia, a veces en la mayor parte de los casos, de sí mismos, y son como chistes continuos en muchos casos de ellos. Otros son en situaciones que les pasa de su vida, que las exageran, o esto, aquello. Pero escribir una obra de teatro, una comedia, estás hablando que muchas veces son más las situaciones que suceden durante la obra que lo que los personajes dicen. Son más las ocasiones que las personas están riendo por la forma en que está tratada la obra y las situaciones a las que se están llevando a los personajes, que por los textos en sí. A veces pueden estar pegando el grito en el cielo y sin embargo la gente está atacada de la risa por la misma situación que están viviendo los personajes, que puede ser tan absurda que la gente se ríe a carcajadas y sin embargo aparentemente los personajes incluso hasta están sufriendo. Por lo tanto, lo importante y más importante de todo, repito, es primero algo que te guste, porque si es algo que te gusta a ti, el tema, lo vas a poder desarrollar. Claro, ¿qué puede suceder con algo así? Que quizá al final resulte que sea
no tan gustada por la gente, ¿no? Que sea un tema complicado, difícil. Y entonces, ¿a dónde nos regresamos? Al primer capítulo de esta serie de cómo ser un artista exitoso, en donde definimos el arte, donde si ya vuelves algo muy complicado, ya no comunica lo suficiente. Entonces, teniendo esa referencia que vimos en aquel en vivo en que definimos lo que es el arte, tienes que considerar que una de las características principales del arte es comunicar. Y si aquello que estás escribiendo no comunica, no toca las fibras de las personas que vas a tener como audiencia, no les toca su realidad, y ya venimos a otro aspecto, afinidad, realidad y comunicación. Si con tu comunicación no toca su realidad, no vas a tener afinidad y por lo tanto no van a querer estar viendo tu espectáculo. Así es que, ¿cómo puedes hacer una obra exitosa? Aplicando ARC y la definición de arte, ¿ok? A ver, vuélvemela a leer, Pepe, y si hay algo más que tengamos que contestar de esa pregunta, porque como ya se dan cuenta, no es una sola respuesta. ¿Cuáles son los secretos para escribir un guión que cautive al público? Pues ya, creo que la respondí. Bueno, aplicar mucho el ARC. Desde TikTok nos pregunta Valdiviana Estrada que cómo empezaría él la construcción de los personajes para una obra teatral. Ok, ¿cómo empiezas la construcción del personaje? Bueno, tienes que tener definido el tema. Cuando ya hablamos lo que te dije acá, que tú tienes, es un personaje que bla bla bla. Vamos a regresar al ejemplo que puse. Puse una persona que sus padres mueren, que se queda en la calle y empieza a tener que hacer 1 y 1000 peripecias para poder salir adelante. Ese primer personaje, ese niño, adolescente o como tú lo quieras poner en la etapa en que tú quieres, ya ahí, en ese momento, y teniendo el final de la historia en la que va a llegar a ser una persona exitosa y que a su vez después va a ayudar a otros a convertirse en persona exitosa, ¿qué te está diciendo? Ya te está dando una línea. Y recuerden que les hablé de la escala tonal. Ah, ¿verdad que les estoy sacando todos los temas que hemos hablado? Hablamos de la escala tonal en la cual las personas nos movemos durante todo el día y estamos en apatía, miedo, hostilidad encubierta, enojo, antagonismo, aburrimiento, conservatismo, interés, entusiasmo, y así me puedo seguir. Entonces, ¿en qué momento cae este niño cuando pierde a sus padres? ¿A qué punto de la escala baja? Pues desde angustia, que además lo tenemos a miedo, por supuesto, y más abajo de miedo está la aflicción, que es la persona que está sufriendo. Pero si nosotros en algún punto examinamos a este personaje, bajó a eso cuando la muerte de los padres, pero si se empieza a buscar la vida aquí y allá y empiezas a ponerle un tono de ingenio al personaje para resolver su propia situación, ¿qué nos está indicando? El niño, este personaje, en verdad está un tanto en un tono alto. Este niño, su tono verdadero es interés, porque le va a buscar, se va a meter aquí, se va a meter allá, se va a hacer el gracioso, va a hacer mandados, va a no sé qué. Entonces no va a ser un niño introvertido, porque si fuese un niño introvertido, en cuanto viene la muerte de los padres, pues el niño se va a encerrar en una cúpula y va a llegar el momento en que incluso va a caer
al tono de apatía en el que nadie lo va a poder mover. Entonces, ¿cómo defines a los personajes? Primero, es su tono crónico, o sea, cuál es su tono verdadero. Y en segunda, de ahí ya te vas moviendo. Tienes que considerar que los personajes, perdón si escuchan un ruido raro, alguien por ahí en algún lugar está taladrando y se nos penetra hasta acá. Ahora sí que gajes del oficio. Pero ¿cómo defines a los demás personajes? Los demás personajes igual van a tener un tono en particular, van a tener que vivir en una emoción. Vas a tener al que es una persona que es el que se enoja todo el tiempo, el que está siempre de antagónico, y ahí lo vas a ubicar dentro de esa escala. Este cuate es antagónico, siempre se enoja, siempre bla. Tienes al maloso de la obra, que es casi una persona que está en hostilidad encubierta, porque va a estar viendo cómo te va a estar fregando todo el tiempo. Entonces, así, en base a tus necesidades, en base a ese inicio, intermedio y final al que tienes que llegar, es lo que te va dando la pauta de cómo se van creando los caracteres de los personajes. Porque, y esto que les estoy diciendo, desafortunadamente no es fácil, me refiero no de alcanzar, porque creo que sí se puede muy bien, yo lo hago con cierta facilidad, pero lo principal es que yo sí me he dado cuenta que en algunas películas de repente tienes a un personaje y hace algo que dices, perdóname, pero eso no lo haría ese personaje, no se podría comportar así. No sé si ustedes lo han experimentado, en donde con tal de resolver ya una situación de la historia, de repente ponen a los personajes a hacer cosas que no van con la característica del personaje, que de plano dices, ay, así nomás de buenas a primeras se volvió así de bueno y ya es bonito como el panecito, como un pan Bimbo. Y dices, perdóname, pero no puede ser, estás esperando a que te dé la puñalada. Entonces sí es importante que tú definas esos personajes y que cuando tienen unos cambios drásticos, algo tuvo que haber pasado en la historia para que verdaderamente les mueva el tapete y cambien, y además cambiarán en cierto momento, pero tiene que ser actuado, interpretado y escrito de tal forma en donde cómo se va a ver una lucha interna del personaje en el que está prácticamente diciendo, sí, esto es lo que debo hacer, pero me está costando porque yo no soy así. Tienes que ver esa lucha. Y ahora de repente les juro que sacan cada cosa que yo he dicho, ay no, por vida de Dios, ¿quién les puede creer eso? Esto ya lo hicieron ya nomás porque había que resolver, porque la productora les dijo, es el último capítulo, ya se acaba, mañana ya no hay historia. O sea, cosas de ese tipo que suceden dentro de la televisión principalmente. Así es que esa es la manera. No sé, espero haberte dado una forma de un mapita, aunque sea ligero. Puedo hablarles de esto muchísimo más, de cómo construir un personaje, pero creo que te acabo de dar las bases. Por lo tanto, búscate en el canal de YouTube el en vivo que hicimos de los temas de cómo ser un artista exitoso, cuando estoy hablando de la escala tonal, porque fue en esa, sí. En ese, ¿no? Ve cuando estoy hablando de la escala tonal y apúntate los tonos, porque esos serían propiamente la guía. Hay un libro del señor Ronald Howard que más bien es un libro enorme y pero hay una carta de evaluación humana difícil de conseguir sin comprar el libro, pero ahí ya viene un desglose, que es lo que les dije en su momento y en ese en vivo, que para un actor esa es la cátedra que debe de tener. Y si un actor se aprende la escala de evaluación humana, ya está hecho. Si un escritor aprende la carta de evaluación humana, ya no hay personaje que se le salga de las ramas, a menos de que le suceda que se le apareció Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ok, ¿qué más, Pepe? Le escribe Valdiviana Estrada, le dice que muchas gracias y que va a buscar en nuestro canal de YouTube, que si le podemos decir cómo nos encuentra.
Claro, búscanos como Artist City en YouTube. Siempre que hablemos de nuestras redes, nosotros siempre seremos Artist City. Así nos busques en todas partes, punto, no hay otra, no hay pierde, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, ¿qué más, Pepe? ¿Hay alguna otra pregunta adicional que tengas ahí de lo que hablamos? Pero si te estoy viendo una listota, ¿cómo que no? De esta. Sí, de aquí son muchos. Venga, pues bueno, tírale otra. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo sortea la ausencia de un actor? Que creo que al principio ya lo había mencionado. O sea, la pregunta está, ¿hoy no me llegó el actor? Ajá. Chamare, pues ahí sí nos llegó a pasar, desafortunadamente, si tienes el infortunio de que un actor no se te presenta y tienes que dar la función, pues improvisación, no te queda otra, hacer una junta rápida en donde incluso los mismos textos a veces de los actores tendrán que ser repartidos entre los demás y haciendo propiamente lo que se llamaría circo, maroma y teatro para que no se sienta la ausencia del actor. Lo más importante, y que esto es lo que debería de hacerse, es que en el caso de actores principales, dentro del mismo elenco debería de haber alguien más que se sepa el personaje, que se lo sepa de principio a fin, para que no llegó lo pueda suplir. Actualmente las producciones grandes como los que se han estado haciendo en los teatros de Telmex y todo esto, siempre ya todas vienen con el antecedente de que siempre hay suplentes. Yo jamás hice una obra de teatro donde ya tuviéramos suplentes fijos, pero aquí ya entraron. ¿Por qué? Porque vienen de la escuela de Estados Unidos, de Broadway o de Inglaterra, en donde eso lo tienen súper previsto, porque de repente incluso allá tienen que hasta los suplentes tienen sus días para ellos dar funciones. A veces son las funciones matutinas, no son las que en donde está el suplente, no está el actor principal, o porque se sabe que se puede lesionar o pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, de ahí esto lo estamos hablando, más bien lo estoy recordando desde el punto de vista a que los actores tienes una obra de teatro, pues se podrá estar cayendo el mundo, pero tú tienes que estar ahí. Y tú vas a dar función, pase lo que pase, hagan lo que hagan, tú estás ahí. Que se murió tu mamá, pues lo siento mucho, pero tú estás ahí. Esa es la verdadera disciplina que tuvimos los actores hasta cierto tiempo. Ya quizá de los 90s para acá, empezó una tendencia a, pues, no voy, o total que me suplan, o a ver cómo le hacen. Empezó a haber toda esa indisciplina porque ya no existía desde ese entonces un amor verdadero a hacer teatro y a la comprensión de que estás en un equipo. Vuelvo a lo mismo. Cuando tú sabes que tu presencia, o sea, no se puede pensar que vas a dejar a todo un grupo tirado y que también son el público que llegó a verlo y que no vas a estar dando tu función. Es algo que para muchos de nosotros era inimaginable. Sé que ahora no es así, pero la manera de remediarlo es pues teniendo siempre una suplente, porque de alguna forma los actores principales son los que van a llevar la mayor carga, y si resulta que algún extra por ahí o alguna persona que lleva una tercera parte dentro de la obra es el que suple y se suplen a su vez, en fin, haces ahí todo un escalafón. Ahora es necesario sí hacer eso, porque también en ocasiones, no vamos a achacar que sea todo por falta de profesionalismo de las personas que intervienen, pero también esta ciudad en la que nosotros vivimos es una ciudad, como yo le llamo, una ciudad milagro, porque la verdad es que es un milagro que estemos cada día, porque esta ciudad debería de estar prácticamente hundida en el fondo del lago, ¿no? Pero entonces en esta ciudad milagro pasan mil cosas, desde accidentes y situaciones que puede ser, y que no va a garantizar siempre que la persona esté ahí. Por lo tanto, más vale prevenir. Y como dice el dicho, por un lado, más vale prevenir que lamentar,
Y también, por ejemplo, Ronald Hobart nos dice que si tú previenes las cosas, lo más seguro es que nunca pasen. Así es que prevénganse de cualquier cosa, en este caso de una suplencia necesaria, y lo más seguro es que nunca va a pasar. Bien, ¿qué más, Pepe? ¿Algún comentario? ¿Otra pregunta tuya? De las preguntas seguimos. ¿Cuál sería la manera eficaz para realizar un ensayo? Ya sea tanto de coreografías como de actores. Bueno, creo que antes que nada es volvernos a regresar al en vivo de la semana pasada, en donde todos deben comprender que somos un equipo. Es brutalmente cansado el tú llegar a un ensayo y que tú llegues puntual hasta 10 minutos antes de empezar el ensayo y que tengas compañeros que llegan muy quitados de la pena hasta media hora o 45 minutos después de que ya inició el ensayo, ¿no? Es algo que a mí en lo personal no me gusta. Yo soy una persona muy puntual y estas cosas no me complacen. Por tanto, lo que yo te sugiero en muchas ocasiones es que el mismo director debe llevar a su vez como una línea de cómo va a llevar el ensayo. ¿Por qué? Porque en ocasiones también sucede que llegas tú puntual y resulta que estás sentado toda la tarde porque jamás pasaron tus líneas, porque se entretuvo con los actores principales y total que nunca llegaste a tu sección y así te la pasaste los 2 meses de ensayo y nunca llegaron hasta ti porque siempre se atoraban con los primeros. Lo viví, no yo, pero lo viví con compañeros que decían, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿Para cuándo? 2 días antes, a ver, vamos a ver tu escena. Ah, sí, así, ándale ya. Así tuvimos un director que así se las gastaba, ¿no? Entonces, obviamente lo ideal y el cómo se cumple en un ensayo es primero que nada el director quien tendrá incluso que tener una especie de rol o, por así decirlo, horarios, de tal manera que quizá en cierto día de ensayo nada más van ciertas gentes y así no cansar a todos en un principio. Ya después, para que una obra, para que una coreografía tome ritmo, ya tienen que estar todos, así salgas al principio y al final, porque ahora tiene todo que correr y tiene todo que coordinarse y tomar ritmo. De ahí que todos lo sabemos, quienes hemos hecho teatro o en cualquiera de sus expresiones, danza, canto, comedia musical, lo que tú quieras, es que una obra de teatro o una coreografía va tomando forma y va tomando gusto quizá a las 2-3 semanas o hasta a veces al mes de que se ha estado. Ahora con esto de que las obras de teatro ya nada más son a veces viernes y sábado, pues para agarrarle al ritmo a veces pasan 2 o 3 meses, ¿no? Es complicado. Antes trabajábamos de martes a domingo, teniendo los jueves una función, viernes 2 funciones, sábado 2 funciones y domingo 2 funciones. Entonces, con ese ritmo de trabajo, obviamente a las 2 de semanas ya la obra empezaba a correr y todo el mundo le empezábamos a agarrar el gusto y empezamos a hacer las cosas mucho mejor. Lo mismo sucede en un ensayo. Entonces, por lo tanto, llevar una hoja en donde pueda el director verdaderamente llevar un orden de cómo va a llevar el montaje, sí, de cada una de las escenas es bien importante para también no cansar a los actores o no cansar a todos los intérpretes. Ya cuando son grupos de baile estamos hablando de otra cosa porque ahí pues tienen que estar todos, no puede ser que no estén todos reunidos porque en un grupo coreográfico entra, sale, sube, baja, a menos de los momentos en los solistas, que en los solistas ensayarán en su momento como solistas, ¿no? Ok, ¿qué más, Pepe? Sí, nos pregunta Itzel Palma.
Dice, yo soy profesora de ballet. Ajá. Y siento que estas nuevas generaciones han relajado mucho la disciplina de la puntualidad, ya que en mis clases generalmente llegan muy tarde y no empezamos la clase siempre a tiempo. Sí, tienes toda la razón, Itzel, pero ¿sabes qué? Esto lo tenemos que arreglar nosotros mismos. Es decir, mira, a mí, yo empiezo un en vivo y muy al principio estaba yo, arranco, no arranco, lo hago, si no lo hago, en el sentido de que ya eran las 6 de la tarde, o cuando empezábamos a las 5 de la tarde, y veíamos que eran 1 o 2 personas conectadas. Al mismo tiempo se me hacía el punto de decir, pues no voy a, o sea, ¿cómo no voy a empezar si yo ya tengo, aunque sea 2 personas aquí? Aunque tenga una persona, esa hizo el esfuerzo de estar ahí conmigo a las 5 de la tarde. Entonces, yo ya arranco los en vivos con la gente que haya. ¿Por qué? Porque quedamos en 1 hora y sé que se puede complicar. Ahora, en el caso de una clase, la clase inicia a las 5 de la tarde, inicia. Yo te sugiero que empieces a meter esa disciplina porque no es correcto. ¿Sí? No es correcto. Además, los chicos están pagando por una clase. Entonces, yo llegué puntual, yo quiero mi clase completa. El que llegó tarde, pues que entró, y el que llegó después de 10 minutos ya ni entra. O sea, en mi momento, cuando yo tomaba mis clases, después de 10 minutos ya no entrabas. ¿Por qué? Porque además se consideraba, aparte de una grosería, se considera que la persona incluso podría llegar a tener una lesión porque ya no calentó igual que desde el inicio de la clase. Los otros ya llevan 10 minutos en movimiento y tú apenas vas a arrancar. Entonces, sí entiendo, y para mí es clarísimo que decimos, las nuevas generaciones no traen esa disciplina. Pues los que lo tenemos se las tenemos que imponer. Yo te sugiero, Itzel, que empieces a imponer tú misma, a menos de que no puedas tú imponer esa disciplina porque en la misma academia en donde estés dando clases no tengan esa disciplina. Porque pues obviamente de repente nos dirán, ay, pues sí, pero es que si no, no vamos a tener alumnos. Aquí vuelve el juego de, pues es que el alumno paga y si no entra a ninguna clase, pues va a dejar de venir. Pues sí, lo entiendo y el dinero se requiere para seguir, pero si nosotros no ponemos el remedio, no puede ser. Una clase, un evento, tiene que arrancar en el momento en que está puesto. Y más una clase. A veces en el teatro te dan 10 minutos de tolerancia, pero en una clase, por el amor de Dios, si no llegas a tu clase a tiempo, es porque no tienes el suficiente interés. O a veces vas a tener aquella persona que llega y va a estar jalándose la pata afuera y termina entrando 15 minutos después, porque hizo tantas cosas que ahora ya me dieron ganas de ir al baño, y voy al baño y cuando entra a la clase ya pasaron 10 o 15 minutos. Pues eso también está mal. Así es que, Itzel, sí te entiendo, lo comprendo. Ojalá puedas hacer esa disciplina, porque son nuestros artistas del futuro y no podemos permitirles que sean unos indisciplinados, porque no van a llegar a nada. Además, bien, ¿qué más, Pepe? ¿Algo más? De comentarios de aquí no, pero ya nos quedan 4 minutos. Ahora sí se fue. Bueno, pues entonces, ¿y terminamos de cubrir todo el tema? ¿No? Válgame. Pues entonces la próxima semana vamos a continuar con este tema de la producción, de cómo poder ser e iniciar siendo tu propio jefe, iniciarte como productor o iniciarte como creador de un grupo. Hay muchas cosas que podemos mencionar. Están las famosas cooperativas, en donde mucho de eso de repente tronaba porque al rato todos se sentían directores. Entonces hay mucho que podemos decir o mucho que puedo contarles, pero me encantaría que ustedes que estuvieron aquí o que estás viendo el en vivo ya grabado en YouTube, que por favor el próximo miércoles te vengas con dudas también de aquello de que a veces has querido hacer algo para ser tu propio productor. O sea, ya nuestro celular de acá está empezando para ser tu propio productor
y sin embargo, desafortunadamente, no lo lograste, no te salió, etcétera, y por lo tanto, pues vamos a ver si puedo yo tener una respuesta, porque no es que obviamente lo sepa todo, pero pues algo de experiencia tengo para compartirte, y también experiencia adquirida por medio de mis maestros, de mis padres, de gentes con las que me he rodeado, y puedo transmitirles todo eso. Bien, pues entonces, pues no me queda más que invitarlos. Mañana es nuestro día de jueves de belleza o de horror. La próxima semana es el día lunes. Vamos a continuar con la historia de la danza, porque recuerden que este mes es el mes internacional del día en que se va a festejar el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, que creo que ya incluso va a haber eventos desde ahorita este fin de semana festejando la danza. Y tenemos nuestro Día del Niño, que es de toda la vida, desde que yo era niño, pues siempre fue el 30 de abril, ¿no? Y nosotros nos seguimos festejando y nos compramos nuestras cositas, nuestra chocolatito, nuestras paletas, nuestras galletas, porque todos acá seguimos siendo niños, que es importantísimo. Es otra de las cosas que en algún momento dado tendré que hablar. Creo que soy muy merolico, tengo que hablar mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues ojalá y te guste todo lo que estamos haciendo, y recuerda que soy Armando Pascual Noli, director de Articity, tu sueño hecho realidad, que puedes verlos en vivos en nuestro canal de YouTube y que salen los fragmentos tanto en Instagram como en TikTok. Sigue nuestras redes sociales y recuerda que si la danza, el maquillaje y el teatro, el canto es tu pasión, Articity es la solución, porque aquí vas a encontrar lo necesario para hacer tu actividad artística lo más profesional y perfecta posible. Y nos vemos mañana en el jueves de belleza o de horror. Hasta pronto.